Buenos días, ¿cómo está segundo básico? Hola Ángel, Dulce Castellón. Ángeles, Dulce Buenos María, días, Miss. ¿cómo están? Actívenme su camarita, mis amores, por favor. Muy bien, ¿cómo están? ¿En qué clase estaban anterior a esta? Tuvimos un descanso de 1 hora, Miss, pero antes del descanso fue en naturales. Ah, ¿y eso que tuvieron? ¿O siempre tienen descanso? Es que a veces tenemos recesos entre clases porque si no, tal vez sea muy pesado, no sé. Pero siempre en su horario aparece como para descansar en esa hora, ¿no? Sí. Ah, muy bien, vieron cómo los consienten. Ah, muy bien, bueno, vamos a dar inicio, mis amores, el día de hoy. No sé si ustedes ya pudieron ver la hoja de actividades que está programada para esta semana. Yo ¿Sí? ya, Miss. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces, en esa hoja de actividades, solo permítanme, voy a quitar esto. En esa hoja de actividades, creo que usted ya se dio cuenta qué tema es el que vamos a evaluar. ¿Cuál es? ¿Qué tema se va a evaluar? ¿Qué dice en el título de la hoja de actividades o en el tema? ¿Cuál es el tema que aparece? ¿Qué tipo de oraciones? Ayúdenme, por favor. A ver, dice repaso. Es Miss en la que subió esta semana. ¿Perdón? En la que subió esta semana, Miss, Ajá. es el repaso de clasificación de oraciones. Solo que, permítanme ahí, vamos. Sí, es del 14 al 18, ¿verdad? Muy bien, vamos a repasar nuevamente el tema. ¿Por qué razón, mis amores? Porque me pude dar cuenta en los envíos que me entregaron que todavía tienen complicación con relación a identificar cuáles son impersonales y cuáles son pasivas, ¿sí? Entonces nos vamos a detener en ese punto porque me interesa que el tema quede bastante claro. ¿De acuerdo ahí, segundo básico? Sí, Miss. Correcto. Veamos entonces. Dice durante la clase en vivo escribir 5 oraciones según su clasificación. Es decir, yo les voy a compartir unas oraciones y usted, yo les voy a compartir ejemplos y en ese momento ustedes van a escribir unas impersonales y otras pasivas, ¿verdad? Veamos acá, Andreita, necesito que usted verifique en este momento la parte de ortografía de la hoja de actividades. Ya, Miss. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá. Todos viendo acá, se las voy a compartir en este momento a todos. Dice, encontrar las palabras y escribir en el cuaderno de lenguaje. Entonces, no es necesario, mis amores, que ustedes impriman la hoja. No lo hagan, ¿oyeron? Tampoco es necesario que usted venga y copie la sopa de letras. No la copie, ¿sí? Lo único que usted va a hacer es colocarme el listado de palabras que usted encuentra en esa sopa de letras. Entonces, buscar en esta sopa de letras varias formas verbales de los siguientes infinitivos. Sobrecoger, dirigir, fingir, encoger, exigir, escoger. Muy bien. ¿Por qué decimos que están en infinitivo, Jorge? ¿Por qué es que aseguramos que estos verbos están en infinitivo? Nos enfocamos en la terminación, ¿verdad? ¿Y cómo terminan estos verbos? Los que están con rojo, Jorge. En her o en hir. No, mi amor, solo las dos últimas letras, véame en cada uno de los verbos. Las dos últimas letras en cada verbo. ER.
Ajá. Ir. Ir. Sigamos, mi amor, sigámoslos todos. Ar. ¿Dónde está ar? No, aquí no hay ninguno que termine en ar. No entiendo, Miss. ¿Está viendo mi pantalla, Jorge? ¿Sí, Miss? Vaya, entonces hágame un favor, mi amor. Observe los verbos que están acá con rojo y con letra mayúscula. ¿Ya los vio? Sí. Correcto. ¿Cuál es el primer verbo? No, el verbo completo. Sobrecoger. Muy bien. El verbo es sobrecoger. ¿Cuáles son las dos últimas letras de ese verbo? Perfecto. ¿Cuál es el segundo verbo? Dirigir. ¿Cuáles son las dos últimas letras? Ir. ¿Cuál es el tercer verbo? Fingir. ¿Las dos últimas letras? Ir. Muy bien, continuemos. Encoger. Exigir. Ir. Escoger. Perfecto, gracias, amor lindo. Entonces veamos acá. ¿Por qué decimos que están en infinitivo? Porque terminan en eso que nos acaba de compartir Jorge, ¿verdad? En ir, o puede ser en ar también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar en esta sopa de letras palabras que se derivan de cada uno de estos verbos. Por ejemplo, yo tengo acá en la primer fila horizontal donde tengo D, S, F, I, N, G, I, E, N, D, O. ¿Ya observaron la sopa de letras? Muy bien. Entonces mi primer palabra ahí es fingiendo. Entonces agarro mi lapicero y lo voy a escribir en mi cuaderno. Fingiendo. Pero primero coloco ortografía. Número 1, fingiendo. Número 2, la que usted encuentre. Número 3, la otra que encuentre. ¿Sí nos queda claro cómo lo van a trabajar? Sí, Miss. Correcto. Muy bien, mis amores. Entonces, y vamos a trabajar el día viernes estas oraciones, ¿verdad? Impersonales y pasivas reflejas. Vamos a trabajar también la página 213. ¿Alguna duda con la hoja de actividades? No, Miss. Perfecto. También nosotros, espero que se hayan dado cuenta que también se subió actividad en la clase de lectura. ¿Sí? Muy bien. Sí, Esta actividad corresponde al libro de cuadros de costumbres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa actividad? Voy a ir leyendo cada cuadro y en ese cuadro yo voy a localizar una idea principal. ¿Cómo localizo la idea principal? Cuando yo quito esa parte me doy cuenta que el párrafo o el texto ya no tiene sentido. Eso quiere decir que esa es la idea principal y la copio como aparece en el cuadro de costumbre. Entonces coloco el nombre del cuadro de costumbre, luego coloco idea principal y copio la idea principal. Esta no puede ser extensa, ¿verdad? Sino que va a ser lo que realmente va a tratar ese cuadro. La puede encontrar al inicio, en medio o al final del cuadro. Luego me va a colocar en base a la idea principal que usted colocó, lo que usted opina con relación a ese cuadro de costumbre, ¿sí? Entonces, voy a colocar el nombre de mi cuadro de costumbre, idea principal que la saco literal como está en el cuadro y luego coloco opinión y redacto mi opinión. Esa es mía, porque es como yo estoy calificando ese cuadro de costumbre. ¿Cómo me pareció? ¿Por qué? ¿Qué elementos me parecieron que eran fantásticos? ¿Qué elementos me parecieron que eran reales? ¿Verdad? Por favor. Esa es la actividad de lectura. ¿Quedamos claros ahí? ¿Quedamos claros ahí? Sí, Muy bien. Por cada cuadro de costumbre, usted realiza la misma acción. Título del cuadro, idea principal que la saca del libro y su opinión. Siguiente cuadro de costumbre, idea principal, mi opinión.
Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, me parece muy extraño que hoy no tengo muchos alumnos, no está ni José. Usted, Madeline, sabrá por qué no estará José. Miss, Ajá. en Educar tuvieron un anuncio de que la clase de comunicación se iba a pasar para el viernes a las 7 de la mañana. Yo no me iba a meter, pero no sé por qué me entró la duda y mejor quise entrar a ver si ¿Y quién colocó el anuncio, nena? Miss Melina, yo creo que sí, pero le voy a leer lo que dice. Por favor. Porque Sí, dice, Miss, yo igual estimados iba a padres de entrar. familia y estudiantes, se les informa que el periodo correspondiente a comunicación y lenguaje del día de hoy, 16 de septiembre, se traslada para el viernes 18 de septiembre a las 7 a.m. por capacitación docente. Jesús bendito, eso no me lo informaron. Pero bueno, como no me han dicho nada, entonces vamos a continuar. Gracias, Madeline. Hoy. Bueno, Miss. O háganme un favor, me permiten unos 2 minutitos, voy a bajar a dirección. ¿Sí? Bueno, pero Bueno, hacen Miss. silencio, por favor. Bueno, mi no tenga pena. Bueno, veamos, mis amores bellos. Gracias, Andrea, ahí por la información. Bueno, Miss. Ustedes tienen ahí cómo comunicarse tal vez con sus compañeros, ¿no?
por favor, para que me les informaran de que sí estamos en clase. ¿Sí? Miss, yo ya le indiqué a una compañera de que sí había. Gracias, mi reina bella. Oye, lo que sucede es que tuvimos ahí un contratiempo, entonces la capacitación se va a correr hasta las 12. Oye, bajé y subí corriendo. Por eso vengo sofocada. Bueno, vamos a iniciar entonces, mis amores lindos. ¿Será que ya se agregó alguien más después de que ustedes avisaron? Darling, ahorita ya no tiene problema de señal, nena. Miss, ahorita más o menos porque ahorita estoy aquí en la casa de Danilo, porque en mi casa no sirve la señal. Sí, fíjese, Darling, que yo he notado eso e incluso nos han informado parte de dirección. Pero el problema está, nena, en que usted no me está entregando actividades. Entonces, me preocupa esa parte porque ¿de dónde le voy a sacar yo la nota? ¿No le han llegado las tareas, Miss? Permítame, yo sé que ahorita estamos en clase, pero permítame, nena, oye. Entonces, yo cuando recibo una actividad, les mando ahí el mensaje de recibido y algunas correcciones. Pero necesito que usted me apoye en esta. Veamos, de usted, ahorita le voy a decir. Solamente tengo registro de la actividad 1 de lenguaje, 2 y 3 nunca llegó. Tampoco tengo registro de la actividad 1 de lectura. Entonces, ¿En serio, Miss? Porque la de lectura sí se la mandé y de lenguaje también le mandé las dos. ¿cuándo las envió, nena? El día jueves de cada semana, porque las pidió para el día viernes de cada semana, se puede decir. Ajá. Y yo se las mandé el día jueves. No, fíjese que nosotros, como usted no se ha estado conectando, es ahí donde está la dificultad. Porque nosotros hemos estado trabajando cada actividad acá en la clase. Entonces, si usted no se está conectando, no tiene las actividades como nosotros las hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, Sí, yo he visto en YouTube que usted los ha publicado y ahí he visto. pero entonces, pero si me la envió jueves, nena, no vio la de viernes. ¿Cómo así, Miss? Si usted me envió su actividad el día jueves, hasta allí todavía no habíamos realizado nosotros ninguna actividad. ¿Por qué? Porque nosotros las estamos realizando los viernes acá en el salón, ¿verdad? Segundo básico. Entonces tendría que, hágame un favor, nena, póngaseme al día y le doy la oportunidad porque nosotros tenemos conocimiento de su situación, ¿verdad? Entonces, dirección nos ha mantenido al tanto en esa parte hoy. Entonces, me lo trabaja tal y como debe ser, pero quiero las actividades el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lectura ya lo leyó o no? Sí, Miss, ya lo hice y las otras se las envió hoy entonces. Gracias, Miss, la verdad disculpe porque no. Vaya, nena, no tenga pena y me envían lo de lectura, por favor. Hoy, veamos, jóvenes. Estoy hablando esto con ella porque yo conozco la situación, ¿verdad? Entonces, todos sabemos muy bien que no se reciben actividades fuera de tiempo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí, segundo básico? Gracias. Miss, yo le acabo de avisar a Solares y dijo que ahorita se iba a conectar. Gracias, nena. Oye, muy amable. Bueno, entonces el día de hoy nosotros vamos a hacer un repaso con relación a este tipo de oraciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan que nosotros dijimos que las pasivas reflejas generalmente son utilizadas para qué? Pasivas reflejas. ¿Para qué son utilizadas? Para instrucciones. Muy bien, generalmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que solamente se utilicen para eso. Entonces, veamos acá. Hay un dato muy importante
que usted debe tener. En las pasivas reflejas, usted va a encontrar la forma pronominal se, va a encontrar un verbo que tiene que ser transitivo y va a encontrar un atributo, ¿sí? Entonces, veamos acá. Esos son los elementos que yo voy a encontrar en una oración pasiva refleja. Pero, otro dato importante, estas oraciones pueden estar en singular o en plural, ¿verdad? De la tercera persona. Muy bien, entonces voy a compartirles un vídeo para que ustedes tengan presente cómo es que se... Permítanme, así. Para que ustedes vean cómo es que se realiza cada una de estas oraciones, ¿verdad? Porque tienen similitud, pero también tienen diferencia. Por favor. Entonces, vamos a verificar acá. Si yo les digo, por ejemplo, la oración, se dice que es mejor quedarse en casa esta tarde. Tengo la forma pronominal se, tengo el verbo y tengo el atributo. Muy bien, veamos entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan apreciar. Les voy a sugerir algo. No copie, ahorita no copie, por favor. Eso sí, usted no va a copiar, pero va a estar con la cámara activada para que yo pueda ver que usted realmente está prestando atención, ¿sí? Ahora, si tiene un dato muy relevante o usted quiere preguntarme con relación a ese dato, lo escribe con lápiz, por favor, ¿sí? Muy bien, veamos entonces acá. ¿Listos para que se los comparta? A quien yo no mire en la cámara, yo no le puedo garantizar que el tema le vaya a quedar claro, ¿sí? Yo no quiero ver aquí a Goku o no sé qué personaje es este. Quitemos este Quetzalito. Bueno, mis ahorita. Vamos nosotros, mis amores, por favor, para que yo los pueda ver. Muy bien. Voy a compartirles ahorita mi pantalla. Por favor, mis amores bellos, sigamos la instrucción de solamente tomar datos relevantes o donde yo quiero preguntar. De manera contraria, solo escuche. Pero así, atento a la cámara, por favor. ¿Sí, mis amores? Muy bien. Vamos a ver acá que nos logre cargar. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver la diferencia entre la impersonal refleja y la pasiva refleja, ya que a partir de las sesiones anteriores hemos visto cada uno de estos conceptos, pero hemos decidido hacer una comparación entre ambas para que todas las dudas que tenéis acaben de quedar claras. Bien, en primer lugar quiero que sepáis que la confusión entre ambas estructuras se debe, como vimos en vídeos anteriores, a que tienen un origen compartido y además ambas estructuras tienen un matiz de impersonalidad. El caso concreto en que más fácil es confundirlas es cuando tengan ambas verbos transitivos y estén en tercera persona del singular. La confusión llega hasta tal punto que incluso los gramáticos no tienen un consenso entre sí. Sin embargo, contamos siempre con esta prueba, la prueba de concordancia que os comenté, para averiguar si hay o no un sujeto. Si hay un sujeto, sabremos que es una pasiva refleja y si no lo hay, sabremos que es una impersonal refleja. Este va a ser nuestro truco. Fijaos en las frases que tenemos a continuación. Se buscan casas con jardín. Se busca a los culpables. La primera oración sería una pasiva refleja, porque si aplicamos nuestra prueba de concordancia, veremos que decimos se busca una casa con jardín. Se busca en singular una casa con jardín en singular. Por tanto, como debemos establecer una concordancia con este sintagma nominal, quiere decir que casas con jardín es un sujeto paciente. Si aplicáramos la siguiente prueba, que es el paso a pasiva normal, diríamos
una casa con jardín es buscada por alguien. Por tanto, efectivamente sería el sujeto paciente. Es una pasiva refleja. Sin embargo, se busca a los culpables. Si yo aplico nuestra prueba de concordancia, diremos se busca al culpable en singular. No hace falta concordar el verbo con este sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque en realidad no es ningún sujeto, sino que es un complemento directo. Se los busca, se la busca. Por tanto, es una impersonal refleja. Bien, vamos ahora a explicar un poquito cada una para retomar todas sus características. Vamos a esperar ahí, bien, por favor. Todas sus características y luego veremos un cuadro comparativo de las características de ambas. Fijaos, la pasiva refleja siempre va a tener la misma construcción. Tendremos el se, marca de pasiva, un verbo transitivo siempre en tercera persona del singular o del plural, ambas formas de número, acordaos, a diferencia de la impersonal refleja que solo se construye en singular, y el sujeto paciente concordado con el verbo. El se, marca de pasiva que van a presentar estas construcciones, lo que va a hacer es escondernos el sujeto verdadero de la oración activa. ¿Por qué? Porque no nos interesa, es irrelevante o es obvio. Lo que nos interesa resaltar en estas pasivas reflejas es la acción en sí misma que sucede y a quién le sucede, es decir, al sujeto paciente que recibe la acción. Por tanto, encontraremos frases como la que tenéis aquí. Se analizaron los rendimientos de los deportistas. Esta pasiva refleja, si os fijáis, vendría de la activa. Los técnicos analizaron los rendimientos de los deportistas. Sin embargo, al poner el se, lo que hago es que escondo los técnicos, de manera que le doy un matiz de impersonalidad. Lo bloqueo, el sujeto activo, no lo elimino. Y digo, se analizaron los rendimientos de los deportistas. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente es una pasiva refleja? Buscando su sujeto. Y hacemos, por tanto, la prueba de concordancia que hemos comentado y decimos, se analizó el rendimiento del deportista, pasando del plural al singular. Y vemos, por tanto, que hay que coordinar el verbo con este sintagma nominal. Esta necesidad de concordancia nos dice que el rendimiento del deportista es un sujeto paciente. Por tanto, efectivamente, estamos ante una pasiva refleja. Si aún queremos quedarnos más seguros, lo que hacemos es el paso a la pasiva normal y decimos, los rendimientos de los deportistas fueron analizados por los técnicos. Por tanto, como vemos, el sujeto paciente está en su lugar adecuado de pasiva perifrástica. Por tanto, sigue siendo una pasiva refleja, porque tiene su sujeto. Bien, ahora vamos a ver la impersonal refleja y sus características. Veamos acá, nos vamos a detener un poquito. ¿Cuáles son las características de las pasivas reflejas? Necesito que me presten atención a esta parte de acá y ahorita sí vayan tomando nota. Pasivas reflejas, ¿cómo van a estar estructuradas? Entonces coloquen ahí como título pasivas reflejas y colocan con otro color estructura. Estructura. Muy bien, veamos entonces. ¿Cómo va a estar la estructura de este tipo de oraciones? Con la forma pronominal se, coloquen ahí, forma pronominal se. ¿Cómo dijo, Miss? Forma pronominal se es esta parte que está señalando acá. ¿Lo logran observar? ¿Acá? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, tenemos la forma pronominal se más
tenemos ahí el verbo. Este verbo tiene que ser transitivo, por favor. Más verbo transitivo. Estadísticas y después el cuadro comparativo que os he comentado. ¿Sí? Bien. Más. Permítanme ahí, por favor. Más. El verbo puede estar en singular o puede estar en plural. ¿Sí? Veamos entonces. Forma pronominal se, verbo transitivo en tercera persona que puede estar en singular o en plural. Se más verbo transitivo que puede estar en singular o puede estar en plural, en cualquiera de las dos, pero sí tiene que estar en tercera persona. Aparte de esto, tiene que tener a un sujeto paciente. Esto es lo que usted le tiene que colocar. Esta es la estructura de las oraciones pasivas reflejas. ¿Sí me comprenden ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Correcto, muy bien. Veamos entonces. Y el ejemplo que les voy a... Vamos a ver, permítanme salir del modo. Solo permítanme ahí. Muy bien. Entonces, ¿nos queda claro cómo vamos a ubicar las oraciones pasivas reflejas? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahorita veamos, les voy a colocar algo importante. Dice que tiene que tener a un sujeto paciente, ¿verdad? Es decir, ¿quién va a recibir esta acción, verdad? Y acá tenemos este ejemplo. Dice, se buscan casas con jardín, ¿verdad? Entonces, tenemos la forma pronominal se, tenemos el verbo que en este caso está en plural y casas con jardín que viene siendo el sujeto paciente, ¿verdad? Muy bien, les voy a proporcionar otros ejemplos, coloquen ahí. Coloquen, se está mejor en verano que en invierno. Se está mejor en verano que en invierno. Muy bien, coloquen ahora, por favor, impersonal refleja. Como subtítulo, impersonal refleja. Muy bien, veamos entonces. En la impersonal refleja hay una diferencia. Coloquen ahí, por favor, estructura. Estructura. Coloquen, por favor, forma pronominal se. Forma pronominal se más un verbo de cualquier tipo, más un verbo de cualquier tipo en singular y tercera persona.
en singular y tercera persona. Coloquen ahí, por favor, no tiene sujeto. No tiene sujeto. Muy bien, vamos a continuar acá con el vídeo y va a prestar un poquito más de atención a esta parte. Bien, ahora vamos a ver la impersonal refleja y sus características y después el cuadro comparativo que os he comentado. Bien, seguimos ahora con la impersonal refleja. Recordad, la impersonal refleja es una oración sin sujeto, como os he marcado, que se va a construir siempre con la misma estructura. Se de impersonal, verbo activo siempre en tercera persona en singular y complementos verbales. Como sabéis, los complementos serán muy variados. Generalmente, siempre que sea un complemento directo, será animado y llevará preposición a. Podrán ser también circunstanciales o regímenes verbales. Y una de las características básicas de esta impersonal es que, a diferencia de la pasiva refleja, no solo irá con verbos transitivos, es decir, que llevan complemento directo, sino que también podrá ir con verbos intransitivos o verbos copulativos. Fijaos en la frase que tenemos a continuación. Se ayudó a los estudiantes. Si nosotros queremos comprobar que efectivamente esta es una impersonal refleja, lo que debemos comprobar es que no hay sujeto. Para ello sabemos que tenemos la prueba de concordancia. Por tanto, lo que vamos a hacer es poner, si está en singular, este sintagma preposicional, lo pasaremos al plural, y si está en plural, al singular. Fijaos, se ayudó a los estudiantes, se ayudó al estudiante. Como el verbo no cambia, es decir, no hay necesidad de concordancia entre verbo y sintagma preposicional, esto quiere decir que efectivamente se trata de una impersonal refleja. Si queremos utilizar la prueba del paso pasiva, lo podemos utilizar por si estamos muy encabezonados en que hay un sujeto. Fijaos, los estudiantes fueron ayudados por... Lo que sucede es que no sabemos quién ayudó a los estudiantes. El paso a pasiva yo no lo recomiendo, el paso a pasiva normal, porque podemos inventarnos un complemento agente y pensar que efectivamente sí que hay un sujeto. Por eso siempre a mis alumnos les recomiendo la prueba de concordancia. Si la prueba de concordancia os verifica que no hay sujeto, estamos ante una impersonal refleja. Bien, y ahora vamos a ver un cuadro comparativo de ambas estructuras. Permítanme, les voy a regresar acá un Vamos a poquito. inventarnos un complemento agente. Veamos. Les voy a detener acá solamente para hacer una aclaración. Algo importante es que usted se dé cuenta que en la pasiva refleja el verbo va a ser en singular o puede ser en plural y sí tiene sujeto. En cambio, la impersonal refleja, el verbo tiene que ser solamente en singular y no tiene sujeto. ¿Sí me comprenden ahí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Haciendo concordancia entre verbo y los complementos, ¿verdad? Entonces, acá tienen este ejemplo. Se ayudó a los estudiantes, o podríamos decir se ayudó al estudiante. Yo no tengo que cambiar ahí, ¿verdad? Para decir se ayudaron a los estudiantes. Se ayudó al estudiante. No, yo no cambio el verbo. El verbo tiene que quedar siempre en singular. Se ayudó a los estudiantes, si se da cuenta, los estudiantes está en plural. Acá el estudiante está en singular, pero el verbo no me cambia, ¿verdad? Coloquen ahí, por favor, como ejemplo. Coloquen ahí como ejemplo, por favor. Se entrevistó a un conocido director de orquesta. Se entrevistó a un conocido director de orquesta. Nos vamos a volver a conectar. Hoy ya tenemos menos de un minuto. Muy bien. Veamos entonces. Se entrevistó, les dije, a un conocido director de orquesta.